Saludos, mi querido Renan González, saludos. Como la otra vez estábamos tocando este tema sobre Justino Mártir, lo que él decía y creía del Señor Jesucristo, en base tanto a su teología como filosofía. ¿Has leído la parte de Justino Martín en la traducción de Daniel Ruiz? Bueno, cuando le aplica salmos que son dirigidos a Dios, se los aplica al Señor Jesucristo. No tengo las citas muy, como te pudiera decir, a la mano, porque en donde la tenía, pues, no sé si las apunté por ahí, pero si has leído todo el libro de Justino Mártir o el diálogo con Trifón, pudiste haber leído la parte donde le aplica los salmos que son dirigidos a Dios, se lo aplica al Señor Jesucristo. Para nada, mi estimado. Mira, déjame te explico un poquitico. Y ahí en la monografía yo explico eso muy cuidadosamente. En la cultura semítica, el mensajero, eso no lo digo yo, eso lo dicen eruditos que han estudiado todas las culturas semíticas antiguas, empezando por la ugarítica, pasando por la mesopotámica, eh, por todo lo que es los documentos de Ras and Ras, y todos coinciden en algo. El mensajero es identificado y tratado tal como es tratado aquel que lo envía, para que entiendas la idea. Te voy a poner un ejemplo bíblico que te va a ayudar a comprender el asunto. Yo lo trato extensivamente eh, en la monografía. En la primera parte tengo toda la prueba bibliográfica al final en una de los apéndices sobre el tema. Tienes el caso de Génesis 19 y 18. Eh, Allí Lot se dirige no a uno de los ángeles, no a Dios mismo, sino a ambos ángeles. Allí el pronombre personal singular de tercera persona, ellos, el gen, indica que lo que Lot está diciendo va dirigido a ambos ángeles. ¿Y qué le dice Lot a estos dos ángeles? Eso no, por favor, Adonai. Aquí Adonai es una sustitución, que se ha reconocido que es una sustitución en el texto hebreo para el nombre divino. O sea, lo que le dijo Lot a estos dos ángeles, eso no Jehová. Quiere decir, y allí, tal como en el caso de Juan 20:28, allí, autor, es decir, a él, en dativo, indicando que la frase va dirigida directamente a Cristo, aquí en hebreo es alején, es decir, a ellos. Aquí la frase no la dirige a uno de los ángeles, aquí la frase no la dirige a Dios mismo, la dirige a los dos ángeles y les dice, eso no, Adonai, llamando a ambos ángeles por Adonai o Jehová. Porque la prueba que yo presento ahí, tanto del Talmud, tanto de manuscritos hebreos que contienen el nombre divino allí, evidentemente indica, más allá de toda duda, de que Lot está hablando con los ángeles, los llama a ambos Jehová. Y son ángeles, si vas al versículo 2 del 19, vas a ver que dice ahí que son malaj, mensajeros. Pero ¿por qué se les trata y se les llama por el nombre divino como si ellos mismos fueran Dios? Simplemente porque en la cultura semítica existe un concepto que es el concepto de representación, tanto malaj, mensajero, como shalia, es decir, enviado, eh, son tratados directamente como si ellos fueran el individuo que les envió. Tienes un caso paralelo en la literatura semítica, que es el caso del ciclo, el poema del ciclo de Baal, en donde dos mensajeros, o un mensajero, perdón, de Baal llega a la corte del dios El y le dice, esto es lo que dice Baal, tal como dice la Biblia que el ángel de Jehová dice, esto es lo que dice Jehová, aquello, lo otro, que era la fórmula semítica natural. Tienes que entender que los pueblos semíticos comparten una raíz cultural idéntica. Hablamos de la raíz, ya después el tronco se bifurca en el politeísmo y hay una distorsión total de esa raíz eh, original. Pero la cuestión es que él le dice, esto es lo que dice Baal, o él, y empieza a darle una serie. Entonces, cuando él le va a responder, le dice, mira, Baal, déjame decirte, o sea, habla al mensajero como si fuera el propio Baal. ¿Por qué? Porque el mensajero era Baal en una mística trinidad, no, simplemente porque es un concepto semítico que hay que entender. Y cuando Juan recoge las palabras de Tomás en el versículo, en unos versículos anteriores, Jesús en el 17 le dice a María Magdalena, no me toques, no me sujetes porque yo no he subido a mi Padre, ve y dile a mis hermanos, yo subo a mi Padre que es Padre de ustedes. A mi Dios.
Entonces, aquí en el contexto de esa frase se está identificando al Señor Jesucristo ya resucitado, fuera de su kenosis, fuera de su vaciamiento, como alguien que tiene un Dios superior a él. Por tanto, cuando Tomás le dice, mi Dios y mi Señor, teniendo en consideración el background judío, el background semítico, está refiriéndose a él tal como lo hizo Lot a los ángeles, tal como lo hizo Moisés con relación al ángel de Jehová, y en ocasiones se habla como si fuera el propio Jehová, simplemente por el hecho de lo que se conoce como la Shalia o Malak. Es decir, la falta de entendimiento del contexto histórico y cultural semítico es la que lleva a la gente a interpretar Juan 20:28 dentro de un contexto que es imposible, porque en el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3, Jesús identifica al único, monos, alecinos, seos, el único Dios verdadero, al Padre. Y que obviamente cuando va a contradecir a Jesús. Entonces, eso que usted dice, con todo respeto, es un desconocimiento total de lo que tiene que ver con la cultura semítica, las costumbres semíticas, los conceptos semíticos de representación, e indica fuera de toda duda que usted está permeado por una filosofía que viene a surgir a finales del siglo III, principios del IV, y que debido a su ausencia de raíz hebrea, esa filosofía, al apartarse de los conceptos semíticos, simplemente pierde de vista lo que esa frase quiere decir. Y es por eso que en el caso de Justino Mártir, que todavía está mucho más cerca, como parte de la iglesia del siglo II, a lo que es el cristianismo bíblico, es capaz de identificar a Jesús como Dios y Señor porque es el embajador y representante del Padre, quien ha sido creado por Él, es decir, por el Padre, y quien es la fuente de su divinidad, de su poder e incluso de su existencia. Entonces hay que tener eso muy en claro. Oh, un placer, mi brother. Mira, déjame te pongo un ejemplo bíblico que puede quizás ayudarnos un poquitico, ¿no? A ver el asunto más a fondo. Los ateos utilizan mucho el pasaje del centurión romano que vino a Jesús. Si mal no me equivoco, aparece o parece haber una contradicción. Si no me equivoco, los evangelistas fueron Mateo y Lucas. No estoy manejando, no recuerdo todos los detalles ahora, pero seguramente ustedes recordarán el relato. Mientras uno de los evangelistas dice que el centurión fue a ver a Jesús. O sea, él tuvo contacto con Jesús, habló con Jesús y le dijo, no, Señor, pero mira, está bien, no vayas a mi casa porque yo soy un hombre pecador y no soy judío y por eso pero, di que sí, que mi siervo se sane y yo sé que se va a sanar porque yo tengo hombres que se encuentran bajo mi autoridad. Bueno, ustedes deben recordar bien el relato, ¿no? Pero lo interesante es que el otro evangelista nos dice que el centurión jamás fue a donde estaba Jesús. Primero envía a unos amigos y después envía a los ancianos de los judíos que le dicen inclusive, Señor, mira, es digno de recibir esta bendición de parte tuya, porque Él nos edificó una sinagoga, llama a nuestro pueblo, ¿no? Nuestra nación. Y entonces Jesús va a salir para allá y ellos le dicen, no, pero mira, Él dice de que no se considera digno de que llegues allá y que si tú dices tu palabra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue el centurión a ver a Jesús o no? Hay una contradicción evidente, dicen los ateos. No, para nada, es simplemente una concepción judía, semita, que es propia del pensamiento y cultura de ellos. ¿Por qué uno de los evangelistas menciona que fueron los amigos primero y después fueron, que si no me equivoco fue Lucas, que mencionó este detalle, y fueron los ancianos de los judíos? Porque está diciendo todo el proceso completo. Ellos representaban a este hombre. ¿Por qué el otro evangelista se salta todo esto y va directamente y dice fue el centurión? Porque aquel que es el origen o causa de la acción es precisamente el centurión. Y por eso dentro de la cultura judía era perfectamente lícito decir, ok, el centurión estuvo allí. No es una contradicción, es una cuestión de concepción, de cultura, de ver a aquel que es el enviado como idéntico al que le representa. Y por eso es que dice la literatura judía rabínica temprana que aquel que representa a otro es como si ese otro estuviera allí presente, es igual a él en todo. No que en posición social, no, simplemente que es como si estuviera el otro individuo allí. Tiene plena, es como lo que nosotros llamamos un embajador plenipotenciario, es decir, tiene todo el poder de tomar decisiones en nombre de la nación que le ha enviado. Ese es un concepto que hemos heredado de la cultura judía, el concepto de representación. Y se permeó precisamente en la sociedad occidental gracias a eso. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es cómo muchas veces pasajes como, por ejemplo, el ángel de Jehová hablando en primera persona y después hablando en tercera persona.
Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, y esto es lo que ha dicho Jehová he aquí, que porque ustedes han pecado. Oye, pero ven acá, por fin es Jehová, no Jehová. No, el problema está que, siguiendo el uso y costumbre y vocabulario judío, concepción judío, semítica, el autor pasa, o el ángel pasa de primera a tercera persona sin problema, porque eso es parte de lo que la cultura semítica acepta y es entendible plenamente. Por eso es tan importante tener un background histórico-cultural de un pasaje, porque cuando nos venimos a dar cuenta estamos haciendo una interpretación, como en el caso de Juan 20:28, absurda por completo, porque el contexto contradice oh, Jesucristo es el Dios Todopoderoso porque Tomás lo llamó mi Dios, ya tiene que ser el Dios Todopoderoso. No, no, señor, un momentico, vamos a ver. ¿Qué dice el versículo 17? Que Jesús no es el Dios de dioses del Antiguo Testamento, del Padre. Jesús es simplemente alguien que es aquel que es el representante del Padre y por tanto puede tratársele como si fuera el Padre, pero simplemente como o sea, lo que se le dice a él va dirigido al Padre en este sentido, cuando se le trata como al Padre. Es simplemente un asunto de comprender. Ahí en la monografía yo pongo bastantes ejemplos que ustedes pueden analizar desde el punto, desde el texto hebreo, igual con Justino Martí desde el texto griego. A mí me gusta ir a las fuentes, a mí me gusta hacer las análisis en la fuente. Un abrazo, cuídense mucho. Mi estimado, pero si tú me dices que algo es bueno y a la vez es malo, no sé cómo podría tomarlo. Yo lo miro como una contradicción lógica, porque o es bueno o es malo, porque no puedo tomar algo que me favorece a mí y dejar algo que no me favorece, aunque sea bueno. Eso es un problema lógico. Ahora, entiendo lo que me estás diciendo sobre el uso semítico en la cultura semítica y el mensajero. Pero es que el problema es cuando se lee a Justino desde una forma, digamos, o de un limitado concepto de teológico y no ampliamos el filosófico, ahí está el problema, porque Justino Mártir usa conceptos filosóficos como el fuego, el viento, etcétera, para probar la naturaleza del Señor Jesucristo, que del fuego se produce otra llama, pero es procedente del mismo fuego. Le estoy parafraseando. Entonces Justino Mártir lo que intenta es probar la preexistencia del Señor Jesucristo, probar su divinidad, probar que es el Mesías y que su naturaleza divina fue revestida de carne. Eso lo dice en un capítulo, no recuerdo muy bien. Entonces, el concepto de Justino Mártir va mucho más allá de lo teológico, también va en lo filosófico. Muchos salmos también que son aplicados a Dios, que tú lees en tu Biblia y yo leo en la mía, que son aplicados a Dios el Padre. Se lo aplica a Jesucristo, como el Salmo 46, el Salmo 24, etcétera. Entonces, el problema semítico que tenemos aquí, o del mensajero semítico, es que este mensajero para Trifón no podía ser divino. No podía ser un mensajero divino que compartiera algo así, la característica de Dios. Y que exista mucho más antes de Dios. Y que este mensajero sea considerado Dios. Ese es el punto, que Trifón emplaza a Justino, y entonces Justino empieza a probar que este mensajero no solo un mensajero espiritual, sino que también fue considerado Dios. Imagínate, ¿dónde tú has leído, dónde hemos leído que a un mensajero se le llame el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? O que se le llame Jehová, hizo llover de parte de Jehová. ¿En dónde en toda la Biblia podemos encontrar eso? O que se le aplique un salmo específicamente dedicado a Dios a un mensajero, ya sea terrenal o espiritual. No hay, no hay. Entonces, leer a Justino solo desde la parte teológica es una mala exégesis. Hay que también entender el trasfondo filosófico del que venía acarreando mucho más antes de volverse cristiano. Ahí me disculpa, Juan Carlos, estaba ocupado haciendo una llamada de un aire acondicionado. Déjame tratar de irte contestando en el orden que me has presentado los asuntos. Bueno, en primer lugar, no hay una contradicción lógica. Por ejemplo, yo acepto la mayor parte de la forma en que está traducida la Reina Valera de 1960 como una buena traducción. Eso no significa que no hayan versículos que estén mal traducidos o incluso versículos que han sido añadidos, como primera de Juan 5:7. Eso no es una contradicción. Eso es simplemente ser una persona que en vez de, digamos, parcializarse
por una traducción diciendo, "Oh, esto es absolutamente bueno, lo tengo que aceptar", es una persona que cuestiona las cosas. Pablo dijo, examínenlo todo, retengan lo que es excelente. O sea, él no dijo, examínenlo todo y acéptenlo todo. Si en un momento determinado una traducción está mal hecha en un versículo, eso no invalida el resto de la traducción. Y yo tengo, si quieres podemos debatir sobre el tema, yo tengo pruebas de demostrarte a ti, más allá de toda duda. Y te voy a poner un ejemplo concreto en Diálogo con Tifón, si no me equivoco, 129, en el capítulo 129 o 124, no recuerdo bien, donde Daniel Ruiz Bueno me traduce la palabra griega eh, ketitses, me la traduce nada más y nada menos como fundal, cuando en realidad esta palabra en el contexto en que se encuentra es crear. Y lo interesante es que contradiciéndose a sí mismo, para que te veas lo que te digo, la deshonestidad, en otro pasaje la traduce como crear. Entonces, evidentemente ahí hay algo que está mal de parte de este individuo. No se trata de aceptar una traducción y sin más. Por eso es que es tan importante estudiar los idiomas bíblicos. Afortunadamente, Justino Mártir, sus escritos han llegado hasta nosotros en griego. Es algo con lo que estoy familiarizado porque lo he estudiado a fondo y puedo hacer mi propia traducción. Y si tú quieres, ahí en la monografía que les acabo de compartir, hay suficientes ejemplos de cómo este hombre vierte los pasajes de una manera terrible, pasando por alto la sintaxis del griego. ¿Por qué? Porque no le conviene dejar ver claramente que Justino está diciendo que el hijo tiene un principio, para que tú entiendas. Eso, el que lea a Justino a fondo se da cuenta. Ahora déjame mencionarte otros elementos. Me hablas de el aspecto filosófico. Vamos a entender algo. A ver, mi amigo, el fuego que usted prende, digamos que tú tienes, por ponerte un ejemplo, una fogata. Y esa fogata, tú agarras una cerilla y prendes. Hay que entender bien lo que está diciendo Justino. Es importante entenderlo. Y prendes esa cerilla con la fogata. ¿Cuál de los dos fuegos es más intenso? Es mayor. ¿Cuál de los dos puede causar más daño? ¿Cuál de los dos puede calentar más? ¿Cuál de los dos puede proporcionar más luz? Aunque sean de la misma sustancia, según tú lo quieres hacer ver, la realidad es que hay un fuego inmensamente superior y uno más pequeño. Es simple. O sea, lo que Justino nos está diciendo es que Dios ha creado un ser que es inferior a él. ¿Cómo lo sabemos? Porque mira, a diferencia, a ver, los trinitarios que plantean con relación a Jesucristo y las cosas que hizo en la tierra. Bueno, Jesús se sujetaba al Padre porque el problema es que la kenosis, es decir, se vació de sus prerrogativas como Dios y obviamente entonces eso significa que él iba a, eh, a ser inferior a Dios. Esa es la razón de por qué dice el Padre es mayor que yo no hago las cosas por mi propia voluntad, sino sigo la voluntad de mi Padre, porque Jesús llama a su Padre mi Dios. Ese es el argumento que utilizan ustedes con relación a la divinidad de Cristo y lo incomprensible que es a la luz de esa divinidad que ustedes pretenden encontrar como de igualdad con el Padre, con las declaraciones que Cristo hace, como que hay cosas que no puede hacer o cosas que no sabe. Pero a ver si entiendes, Justino Martí nos está diciendo, y yo te invito a que leas cuidadosamente la monografía. Si estoy equivocado, mira, Renan, en tal página dijiste esto y esto y esto, está mal por esto y por esto y por esto. Con muchísimo gusto voy a atender tu crítica. Pero ahora yo quiero que tú entiendas algo. Justino Martí nos dice que el Hijo, la divinidad del Hijo tiene una causa. El poder del Hijo tiene una causa. Incluso la existencia del Hijo. Dios es la causa de él. Algo que no puede decirse del Padre. Mientras que él llama al Padre agéneto, es decir, sin principio, increado, él dice claramente que el Hijo ha sido genao. Yo no sé si tú sabes que genao precisamente viene de génetos. Es decir, es una palabra que está relacionada íntimamente, viene de ginomai, llegar a ser. De hecho, si lees la monografía vas a ver que interesantemente hay un pasaje donde precisamente Justino dice que el Padre, el Hijo ha llegado a ser por la voluntad del Padre. Eso contradice totalmente el punto de vista de que el Hijo sea idéntico al Padre, porque eso significa un principio temporal. Justino atribuye Proverbios capítulo 8, que utiliza tres verbos griegos,
crear, fundar y establecer. Tres verbos que indican principio en el tiempo. Para hablar de Cristo como la criatura anterior a todas las demás criaturas, la primera de las creaciones. Entonces, a ver si entiendes. No, es importante leer todo lo que nos dice Justino Martín. Y es importante, eh, por eso te decía a ti, ¿no? Bueno, yo respeto el criterio que tú puedes tener de Daniel Ruiz Bueno. Yo tengo pruebas de que Daniel Ruiz Bueno, cuando se trata de traducir pasajes en donde Justino está diciendo con claridad, ahí yo lo tengo puesto en esa monografía, con claridad que Cristo ha sido creado, él trata de ocultar eso. ¿Por qué? Porque va contra su teología. Entonces, tú me puedes explicar, espérate, con relación a que se le llame, oye, parece que tú no has leído el contexto, mi amigo. Déjame corto aquí el audio porque se está haciendo muy intenso. Con relación a lo que tú me mencionas, no, a ningún ser se le ha llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oye, lee el contexto. A ningún mensajero se le ha llamado. Léete el contexto inmediato. ¿Sabes lo que dice Justino? Y esto es así porque es el mensajero y el embajador del Padre. O sea, ¿de qué estás hablando, mi amigo? Justamente, es lo que quiero que tú entiendas, justamente cuando Justino atribuye esa frase al Señor Jesucristo, dice que Él la expresa y es llamado así porque es el mensajero del Padre. En otras palabras, Justino está hablando justamente del asunto de la representación. Entonces, ¿cómo me puedes decir que a un mensajero no se le puede llamar así si Justino me lo está diciendo? Es más que el ángel de Jehová habla allí en primera persona, a pesar de que también se habla en tercera persona. Y ya no estamos hablando desde el punto de vista filosófico en el libro de eso. Ahí estamos hablando de la cultura hebrea, con la cual Justino evidentemente está plenamente familiarizado, porque cuando le habla a Trifón, que es un judío, le habla justamente de su concepción teológica y cultural. Entonces, lo que me estás diciendo no tiene sentido, mi querido amigo. No tiene sentido, perdona que te lo diga. Justamente cuando Justino va a decir que al hijo se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, léete el contexto, los versículos, léete unos versos, más o menos unos 20 versos antes y unos 20 versos después de ese pasaje, que está, yo lo cito y lo analizo ahí en mi monografía, para que tú entiendas, desde el griego, no desde una traducción que puede estar distorsionada. No, directamente desde el griego, analizando la sintaxis de cada expresión. Y es que incluso en español, hay Ruiz Bueno, no le quedó más remedio que reconocer, fíjate que la expresión que usa Ruiz Bueno, y eso aparece en Apología, no ya en el diálogo con Trifón, sino en la primera Apología. Y estoy manejando, no puedo citarte ahora exactamente, pero ahí búscalo, ahí en mi monografía están todos esos datos. Y se analiza cada uno de estos pasajes cuidadosamente, eh, punto por punto. Entonces, lo interesante es que él dice ahí, bueno, y se le llama así, es decir, se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, porque es el mensajero del Padre y hace la voluntad del Padre y dice todo lo que el Padre quiere que se diga. O sea que cuando Jesús en la zarza está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no está diciendo que él mismo lo es, sino que él es el representante de ese Dios. Y por eso, acorde a la usanza de las culturas semíticas, con la cual Moisés estaba plenamente familiarizado, bueno, pues resulta ser que se le aparece y se le llama así. Entonces, brother, perdóname, pero lee cuidadosamente a Justino en su contexto, no leas solamente un verso, porque aquí dice que mira, que él es el Dios. No. Eso es lo que dice, pero Justino pasa a decir por qué él dice eso. Y cuando él dice eso, él dice, hey, señores, entiéndase, aquí es un problema de que él es el representante. Y como representante puede ser llamado así de simple. Mira, yo creo que toda traducción es buena siempre y cuando pues se haga un buen uso de ella y bajo su contexto. Toda traducción tiene manipulaciones de una u otra forma, también tiene insertada el dogma teológico del traductor. Toda traducción está expuesta a eso. No hay traducción que no lo tenga. En cuanto a lo que Daniel Ruiz Bueno pudo ser deshonesto intelectualmente, bueno, lastimosamente no podemos preguntarle para que él pueda presentar su caso de por qué tú crees que puede ser una deshonestidad intelectual de que en un lado puso Stisen de una forma y por el otro lo tradujo de otra forma. Mira, eso es muy apresurado, muy precipitado. Hay que ver el contexto de lo que tú estás hablando y sería bueno pues analizarlo de vez en cuando, pues ahí sería bueno eh,
ir un poco más allá de los señalamientos. Ahora, con respecto a que fue deshonesto intelectualmente, pues vea, mira, tú en uno de tus videos dijiste que la traducción de Daniel Ruiz Bueno es una excelente traducción, ¿ok? Y que tú, y lo estabas leyendo, y tú lo dijiste desde el aspecto de que no tuviste que cuidar al griego, sino de lo que está traducido al pie de la letra en ese libro, en ese diálogo con Trifón. Entonces, digamos que apelar a una deshonestidad intelectual cuando el erudito, especialista en idiomas, no puede defenderse, entonces no es base para argumentar y decir que fue deshonesto intelectualmente. Hay que, hay que ir más allá de lo que él pudo haber tenido en mente en ese momento. No, mi estimado, la analogía está mal empleada. Mira, Justino lo que está diciendo es que, mira, de un fuego se prende otro fuego, pero la naturaleza del fuego es el mismo. Ahora que un fósforo caliente a cierta temperatura y encienda la estufa, o sea, el fuego que está en la estufa es el mismo que encendió el fósforo, es el mismo fuego que produjo el fósforo a la hora de encenderlo. ¿Me entiendes? La naturaleza del fuego es la misma. No hay distinción en naturaleza. Ahora, si me hablas de la magnitud que puede crear una simple llamita o la magnitud que puede crear un fuego, digamos, en dimensiones más grandes. O sea, la cuestión es que si calienta uno más que el otro, no es el punto. El punto es que la naturaleza del fuego es la misma y una sola. Eso es lo que está hablando Justino Mártir. No está hablando que uno calienta más que el otro. No, la naturaleza de ambos, tanto la del Padre, la del Hijo, que procede del Padre, es la misma. No, mi estimado, Justino no está hablando de la magnitud de uno del otro, no. Justino está hablando de la naturaleza del fuego que es la misma. Eso es todo lo que habla Justino. Justino no está yendo más allá de lo que él está queriendo explicar. Justino está diciendo, mira, la naturaleza del fuego de que procede del otro que es la fuente, pero es la misma naturaleza. Sí, yo he ido leyendo el contexto de Justino Martín y es muy, 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 muy interesante lo que él dice. Bueno, Juan Carlos, hay varias cosas ahí que están un poquito mm, equivocadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, si tú tienes la capacidad de leer en un idioma, tú tienes la capacidad de poder juzgar lo que una persona haya traducido. No importa si esa persona está viva o no está viva, eso es irrelevante. Por ejemplo, yo tengo un video muy claro ahí donde muestro cómo William Barclay afirma en The Expository Times que Juan 1.1 no se puede traducir con el artículo indefinido, y sin embargo en una carta personal de él, después él dice que sí. Y ya está muerto hace muchísimos años. Quiere decir eso que yo no tengo la capacidad de poder contrastar eh, el error que él está cometiendo y la contradicción que está cometiendo al decir a la gente en público que la traducción de Nuevo Mundo está equivocada y que no se puede, de acuerdo a la gramática, hacerlo, y después que sea capaz de en una carta privada decir que sí es posible. Eso obviamente es una deshonestidad y yo no tengo necesidad de que él esté vivo para demostrarlo. Es lo mismo que yo hago ahí en mi monografía. Yo creo que el que está apresurado eres tú porque no has leído la monografía. Yo he leído a Daniel Ruiz Bueno, yo lo he examinado cuidadosamente. Cuando yo hablo de que es una buena traducción, efectivamente, es una buena traducción como la Reina Valera es una buena traducción. ¿Significa eso que no hay errores o que no hay prejuicios a la hora de traducir? Por supuesto que no. Eso no es, o sea, que yo diga que una traducción es buena no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que la traducción. De hecho, yo no estoy de acuerdo con todo lo que la traducción de Nuevo Mundo vierte. Y considero que es una excelente traducción y la defiendo. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo. Es el punto que yo quiero. O sea, la persona tiene que aprender a separar sus creencias personales del análisis que realiza sobre un tema. Y especialmente cuando se trata de traducción y estás capacitado para ello. Porque ahí está el punto, ¿no? Yo entiendo que las personas que no tienen un conocimiento del griego no les queda más remedio que depender de una traducción, pero siempre tienen que tener en mente que ese traductor puede haber cometido un error, sea intencionado o no. Pero a ver, por ejemplo, en el libro de Contra Celso 647, si no me equivoco, Orígenes utiliza ahí prefitatos, que es un adjetivo superlativo. Y él dice ahí,
el más antiguo de todo lo que ha sido hecho, refiriéndose a Cristo. Y el por qué a Cristo se le llama el primogénito. ¿Cómo lo traduce Daniel Ruiz? Bueno, como si fuera un adjetivo comparativo, cuando no es un adjetivo comparativo, mi amigo. Si tú quieres, te pongo aquí las capturas de pantalla para que lo puedas ver y te pongo toda la referencia, cómo se llama esto, de lo que significa la palabra y su, cómo se llama esto, su morfología. Entonces, no se trata de que yo diga, no, se trata de que yo puedo probarlo, para que tú entiendas. Es el punto central. Y eso es lo que yo les vengo diciendo y recalcando aquí en este grupo, que para señalar a una traducción como mala, hay que saber idiomas bíblicos. Hay que saberlo, porque para hacer una señalación, un señalamiento, mejor dicho, a una traducción, yo debo de dominar tan siquiera la sintaxis o la gramática griega. Pero como no la domino al 100%, entonces me abstengo de hacer ese señalamiento. ¿Por qué? Porque no voy a hablar algo de lo que no conozco o algo que desconozco. Ahora, sobre Justino Mártir, no, con lo de Barclay, ya eso ya se sabía muchos más años que tú y yo nos conociéramos, amigos, ya lo sabía eso yo. No es algo nuevo. No sé qué se le vino a la mente del erudito de hacer esta afirmación, pero lastimosamente pues no tuvimos el privilegio de que él fuera un poco más transparente, por así llamarlo, a la hora de hacer juicio en una traducción. Tal vez lo mejor que hubiera dicho, mira, sí se puede gramaticalmente, pero contextualmente no, hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente y no tuviera él en las pláticas sobre la crítica de Juan 1.1, ¿verdad? Y de aquellos que negaban que Juan 1.1 se podría traducir un Dios. Hubiera preferido mejor que dijera gramaticalmente se puede, pero no contextualmente. Ya hubiera sido otro, digamos, otro asunto, y él no tuviera en ese saquito ahí como que quería dogmatizar las cosas. Y sobre Justino Mártir, vuelvo y repito, mira, yo tengo unos apuntes ahí, por ahí, y yo los voy a buscar. Lo que pasa es que no puedo ir digamos, a la computadora donde lo tenía porque no la tengo a mano, donde yo saqué varios extractos de ese libro de Daniel Bueno, donde Jesucristo es llamado el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y no hay ni un solo texto en la Biblia donde a un representante, sea quien sea, a un profeta se le llame el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aunque tú me digas que yo lea el contexto, sí, el contexto es claro. Aunque es un enviado de Dios, pero Justino lo cataloga y lo nombra bajo esos títulos. Bajo el título, perdón, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y no hay ningún lado en la Biblia donde a un mensajero se le llame bajo esas definiciones. Solo a Jesucristo. Mira, yo tengo unos apuntes ahí, déjame buscarlo ahí y yo te los hago llegar. No, mi querido tocayo, mira, como te digo, para hacer un señalamiento crítico desde el punto de vista académico, para refutar a un trinitario, en este caso, como es el caso de Wallace, pongamos, de Daniel Wallace, a uno de los que hay, ya no se diga Parker Robertson, uno de los mejores que existió. Habría que hacer un señalamiento mucho más profundo académicamente que superficial. Es algo que no se prueba solo con decir, mira, los trinitarios quedaron refutados con la cuestión indefinida en Juan 1.1. No. Hay que hacer un análisis muy, muy, muy cuidadoso y muy detallado. Es más, me atrevo a decir, como dice el profesor Gary Chogren, si no sabes griego intermedio, un griego intermedio, nivel 1, nivel 2, mejor no te metas en esto. Mejor no te metas a hacer señalamientos sobre cuestiones de lingüística griega. El profesor Chobren es muy empático en eso. Mira, si no conoces nada de eso, mejor ni te metas. Si no has tenido un curso avanzado de griego, no sabes leer griego. Es más, a él hasta ha puesto un reto a que se traduzca sintácticamente un verso ahí que no recuerdo,
tal vez te lo comparto, a ver quién de los eruditos que se dicen, pues, ser eruditos en las redes, puede cumplir con esa tarea. Sí, el problema que tenemos, mi querido tocayo, es en nuestro lenguaje. Cuando nosotros leemos o escuchamos el principio, estamos haciendo alusión al comienzo de algo, pero no estamos haciendo alusión a que alguien puede ser el principio en el aspecto de que es el iniciador, el que inicia algo. Ya me entiende, pero no desde un punto de vista creacionista, sino desde un punto de vista como alguien haciendo algo en el principio. Así como se menciona Juan 1.1, perdón, Génesis 1.1, en el principio Dios creó. Ya me entiendes. Entonces no estamos haciendo referencia a una creación del sujeto, sino que el sujeto está realizando una acción en el principio. ¿De qué principio? De la creación. Sí, lo que pasa es que, es como digo, pues dependiendo de cómo, disculpen, dependiendo de cómo entendamos el término principio. Sí, significa primero del hijo que nace, pero no quiere decir que ese hijo vino de la nada. Vino ya por elementos ya existentes por los padres. ¿Me explico? Ahora, Juan Carlos, déjame explicarte, mira. Hay que entender que no se trata, un idioma no se trata solo de palabras, se trata también de sintaxis. Aquí, en este caso, para que tengas una idea, cuando se cita de Proverbios 8, los dos sustantivos que se utilizan, en este caso un pronombre personal me y argen, son sustantivos en acusativo. Para que entiendas la idea, implica, al ser acusativo, es el objeto directo del verbo, es decir, el verbo actúa directamente sobre. Jehová me creó. ¿Cómo me creó? Como el principio de sus caminos, el primero de sus logros, la primera de sus acciones creativas. Es lo que está queriendo decir el pasaje. Ahí no hay, créeme, eso no hay forma de tergiversarlo de otra manera. No la hay. Es así de sencillo. La sintaxis no te lo permite. Entonces, eso, mi querido amigo, es una prueba clara de la importancia de conocer un idioma, porque hay un error de interpretación ahí de tu parte al respecto. Mira, para que entiendas, en la primera captura que te compartí, el contexto habla precisamente ahí en el 61. Déjame buscártelo un momentico aquí en mi libro de diálogo con Trifón. Estoy en 64, 61, 3. Ok, dice aquí, para que entiendas la idea. Dice, os voy a presentar, oh amigos, que otro testimonio de que las escrituras, de las escrituras sobre que Dios engendró. Aquí, engendró. ¿Sabes cuál es el verbo que aparece aquí? Bueno, pues el verbo en este caso tiene que ver con ginomai. No con genau, engendrar, sino con llegó a ser. Principio antes de todas las criaturas, cierta potencia racional de sí mismo, la cual también es llamada por el Espíritu Santo, gloria del Señor, otras veces Hijo, otra sabiduría, ora ángel, ora Dios, ya Señor, ya palabra. Ella misma se dice a sí misma capitán general cuando se aparece en forma de hombre a Josué, hijo de Nabé. Y, nota esto, es así que todas estas denominaciones le vienen de estar al servicio de la voluntad del Padre y de haber sido engendrada, ahí es donde viene precisamente Ginomai, por querer del Padre. O sea, ha llegado a existir precisamente porque, bueno, ha llegado a existir por la voluntad, el querer del Padre. Entonces, en este contexto, cuando en el versículo 3, Ruiz Bueno va a traducir Proverbios 8, dice, el Señor me fundó principio de sus caminos para sus obras. Sin embargo, en el 129, como no se usa el verbo ginomai es decir, crear, llegar a hacer, ahí sí utiliza crear. Eso es deshonestidad. ¿Por qué no pone ahí, ha llegado a ser debido a la voluntad del Padre? Dándole el verdadero sentido del verbo ginomai. ¿Por qué no utiliza etitse? No la utiliza en su acepción correcta, que sería crear. Evidentemente, ahí, fuera de toda duda, una mala intención. Eso no tiene otro nombre. Mi querido tocayo, yo creo que ya te di razones suficientes como para
que estés convencido de que yo no estoy negando una cualidad indefinida. Por eso, los ejemplos que tú me citaste, yo te los puse en su contexto del por qué se tradujo un Dios, tanto en Hechos, no sé si 28:6 o algo así, no recuerdo la cita, como en otro pasaje que me diste, no recuerdo muy bien. Pero yo te cité el contexto, no es solo de venir y a la gramática, como hacen muchos que creen que la gramática tiene la respuesta final cuando omiten el contexto. Ya lo vuelvo a repetir, la gramática sin el contexto no sirve para nada. Pero estimado, o sea, mira, el que se le hayan dado títulos al Señor Jesucristo, eso no define de un grado menor su divinidad o naturaleza junto al Padre. Por eso te digo que un concepto engendrado es muy diferente al creado. Engendrar y crear no son sinónimos, no son igual, no son iguales. Por eso es que el erudito usa el término engendrar, porque Gino May eso es lo que está tratando de expresar, que vino a existir por medio de un engendramiento por el Padre. Y lógicamente, pues lo que se engendra de Dios tiene que ser Dios, así como lo que se engendra de humano tiene que ser humano. ¿Me explico? Bueno, mira, yo tengo mi captura, no tengo la captura, tengo mis apuntes y lastimosamente no tengo la computadora, pero tenía buena información ahí recopilada para presentártela cuando se diera el momento y de ver de cómo Justino Mártir en realidad apoya la naturaleza de igualdad con el Padre. Bueno, el ejemplo con el fuego es uno más que claro, porque aunque el fuego que se deriva del fuego principal es de la misma naturaleza. Simple, así es lo que está diciendo Justino. Mira, este fuego que se originó de este tiene posee la misma naturaleza. Eso es todo. Ahí no está hablando de magnitud, de que si uno calienta más que el otro, no, es la misma naturaleza de uno tiene el otro. A ver, Juan Carlos, mira, lo que sucede es que no entiendes algo. En la cultura judeo-cristiana es perfectamente posible hablar de un ser supremo, creador de todas las cosas, que tiene bajo sí otros seres divinos. El problema está que yo estoy convencido que tú nunca has estudiado hebreo, tú nunca has estudiado el texto hebreo propiamente. De eso yo estoy convencido. Nunca has leído muchísimos eruditos trinitarios que reconocen que en la Biblia hebrea esta concepción de dioses debajo del Dios Todopoderoso existe. No solamente existe en la Biblia hebrea, existe en los manuscritos de Mar Muertum, existe en los talmúdes arameos, existe en los escritos de los primeros padres cristianos. Ese es un concepto, una conceptualización de monoteísmo que Cristo defiende en el libro de Juan capítulo 10 cuando él dice, ustedes no oyeron que a quienes vino la palabra de Dios se les dijo, ustedes son dioses, si ellos son dioses como yo, que soy el hijo de Dios, no voy a, no, o sea, no, fui engendrado por el Padre, no voy a ser llamado hijo de Dios. De hecho, vení Elohim en hebreo, hijos de Dios. Léete enciclopedias bíblicas sobre el idioma, vas a ver que te dice claramente que significa que tiene la misma naturaleza que Dios. Ahora, tener la misma naturaleza no significa igualdad, es el punto que tú no acabas de entender. A ver, yo te hago una pregunta. El fuego original que tú tenías en la fogata, ¿es el mismo fuego que tú tienes en el fósforo? No, son dos fuegos ontológicamente diferentes. Desde el punto de vista de la ontología del ser, son dos fuegos diferentes. Ahora, lo que Justino está diciendo es, porque algunos entendían, bueno, si Dios creó algo a partir de sí mismo, entonces eso quiere decir que su esencia disminuyó, su potencial disminuyó. Y entonces dice, no, él no tuvo que ser cortado, no tuvo que ser escindido para esto. Tal como un fuego no es disminuido cuando prende otro fuego. Tienes que leer eso en el griego para que veas la fuerza que tiene, mi amigo. Entonces, y ahí viene el punto, es el fuego, el hecho de que un fuego de una cerilla tenga la misma naturaleza, es decir, combustión de oxígeno, generación de calor, significa que es igual al fuego que hay en una hoguera, oígame amigo, o en un incendio forestal, evidentemente no te das cuenta de eso.
¿Entiendes? Un niño tiene la misma naturaleza que un hombre adulto. Son iguales. Ese es el punto central que ustedes no entienden. Que el hecho de que Cristo tenga la naturaleza divina no significa que es igual en todo a su Padre. Al contrario. De hecho, en Primera de Pedro se dice que aquellos que han de vivir con Cristo en los cielos han de compartir la naturaleza divina. Los hace eso, idénticos a Dios en todo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen un gran problema que explicar. Ahora, ¿qué me dices con relación a la pregunta que te hice? Te pregunté con relación a por qué Justino menciona que la razón de por qué se le llama en este caso, a Cristo, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿por qué razón? Él dice que es porque es el mensajero del Padre y dice las cosas que el Padre quiere que se digan. Explícame eso. No es porque Él es el mismo Dios. No tiene sentido, ¿te das cuenta? Pero mi estimado Renan, dime qué tan escondido tiene el hebreo cuando dice que hay dioses debajo del Dios. ¿No se refieren a esto a los ángeles? Eso es todo. Se refieren a los ángeles, que son considerados dioses por ser más poderosos que los hombres. Exacto, eso es todo. Yo no sé qué tan escondido, qué tan misterio puede ser eso. Bueno, claro que estudiar el hebreo lo estuve estudiando un principio, pero me gustó más el griego. Y entonces no entiendo cuál es el misterio de entender que esos dioses son los ángeles, que son seres creados, seres limitados en cuanto a poder. Son poderosos, más poderosos que los hombres, pero son seres, digamos, espirituales, relativamente divinos, así por así sencillo. Su naturaleza depende de Dios. O sea, su naturaleza depende de aquel que los creó. Su existencia depende de aquel que los creó porque fueron creados de la nada. El Hijo fue engendrado, fue engendrado, que es mucho más amplia o abismalmente la idea de crear y engendrar. No. Estás equivocado en eso, mi querido amigo. Mira, Juan Carlos, mira. En primer lugar, explícame esto simplemente, nada más que explícame. Porque en un pasaje, citando de la Septuaginta, el mismo versículo, el hombre dice, me fundó, y en el otro me dice, traduce, me creó. Respóndeme esa pregunta. ¿Por qué él cambia el significado del mismo pasaje del proverbio en su traducción? Dame la respuesta a eso. Mira, si tuviera, digamos, algo a la mano, una computadora o algo visible donde pueda ver bien el texto, porque tengo que salirme de la aplicación del celular para poder ver la captura. Y eso se me hace tedioso. Y tengo que responder algo que el erudito tenía en mente al traducir de esa manera, pero yo no sé qué es lo que tenía en mente. Ahora, el decir que tú es deshonestidad, yo creo que te estás precipitando demasiado. Te estás precipitando demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque te estás aferrando a un solo verso de toda la obra de Daniel Riff Bueno, cuando él cita de la misma de diálogo con Trifón en su teología. Mira, en la página 359, el Salmo 24 es aplicado a Cristo, en el caso de llamado el Rey de Gloria. El Salmo 46 es aplicado a Jesucristo por Justino Mártir. El Salmo 44 dice que es aplicado a Jesucristo. Tendrías que evaluar todo el contexto de la traducción, no solo un pedazo, para crear un argumento en que puede ir en contra del contexto de lo que estaba diciendo Daniel. A ver, mi amigo, déjame ponerte un simple ejemplo, que yo creo que... Y ahí tienes la captura de pantalla para que veas una al lado de la otra. Ahí vas a ver que en el 129.1, que es el que aparece a la izquierda, dice me creó, pero en el 61.3 dice me fundó, y sin embargo es ektetse. Es decir, el mismo verbo, es la misma cita de Proverbios capítulo 8, 22 en adelante. No es una cita de otro lugar de la Septuaginta, es la misma. Y este hombre en un lado me pone me fundó y en el otro pone me creó. ¿Por qué? Explícame. Es como que yo te diga, I am a man, yo soy un hombre. En inglés eso tiene una traducción, yo soy un hombre. ¿Ya? Yo no tengo por qué en otro lugar traducir, yo soy una día. No, señor, usted ya tradujo eso, yo soy un hombre, y usted tiene
claro que men es un hombre, usted no tiene por qué traducirlo de otra manera. Eso es simple. Al que no conoce el griego, como te pasa a ti, como le pasa a mucha gente que estudia Justino, pero no va a la fuente, eso se le pasa por alto. Como se te pasó por alto el hecho de que cuando Justino dice de que, y te lo he preguntado varias veces, no me has dado respuesta, te he preguntado varias veces, ¿por qué Justino, al llamar a Cristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice, porque Él es el embajador y el mensajero del Padre y dice lo que el Padre quiere que se diga? ¿Por qué si no está hablando de Cristo como mensajero, dice eso? Entonces, estás equivocado en tu interpretación, evidentemente, porque Justino te está diciendo, no, 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 espérate. Él es llamado así, ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque es el mensajero del Padre, no porque es el Dios Todopoderoso. Simple. Por supuesto, mi amigo, precisamente ese es el punto. Es decir, seres que han sido creados por Dios, entre ellos el Señor Jesucristo, pueden ser llamados hijos de Dios, es decir, dioses. Ese es un aspecto que está muy claro en la Biblia hebrea. Lo que pasa es que las traducciones, por ejemplo, en el libro de Salmos 8, ¿cuántas traducciones no vierten allí los ángeles? Creó a los ángeles. O creó al hombre menor que los ángeles, mejor dicho. Cuando en realidad lo que dice ahí es creó al hombre menor que los dioses. Dejando claramente el hecho de que la palabra Elohim puede ser aplicada a seres creados. Entre ellos al Señor Jesucristo. Mira, quiero responderte de una forma puntual en esta captura que me acabas de compartir. Voy a tomarme el tiempo, voy a leer la cita, ¿verdad? Porque hay un contexto. Hay un contexto y cuando me presentan así, pruebas así, me gusta mejor estudiar el contexto. Pero como te vengo diciendo, si solo tomamos una, digamos, una frase del escrito griego de Justino, sin ver todo el contexto del cual Justino está llevando la plática con Trifón, no podemos hacer exégesis de una forma adecuada. Ya que te dije que Justino le adjudica al Señor Jesucristo muchos títulos que solo Dios puede poseer. Y en las escrituras no vamos a encontrar que estos títulos se le pueden adjudicar a otro ser creado. El Señor Jesucristo fue engendrado, no creado. Son conceptos abismalmente diferentes. Como el Salmo 45, ya Justino, sabemos que en este Salmo que Justino le dice del Hijo, tu trono, oh Dios. Aunque este capítulo puede ser, digamos, debatido de forma sintáctica, ¿verdad? Pero es uno de los títulos que Justino le da al Señor Jesucristo. Es para ver un panorama más amplio del contexto de la defensa de Justino Mártir contra Trifón. Justino le pregunta a Trifón, ¿fue Dios que se apareció a Abraham en encima de Mamre? Y Trifón le responde que sí. O sea, Trifón está consciente de que se le apareció a Abraham fue Dios. Y Justino le hace la pregunta, ¿y era uno de aquellos tres, dijo el Espíritu Santo, que era como hombre? Y Trifón respondió que no. Estos son algunos apuntes que están en la página, déjame ver, en la página 396, si no me equivoco. Dice, Trifón dice que Abraham vio a Dios antes de la aparición de los tres. Por eso eran ángeles. O sea, que Trifón está diciendo que estos tres eran ángeles, pero el que se le apareció antes a Abraham sí era Dios. Y entonces Justino pasa a probar aquí que uno de esos tres era Dios. Y fue el que se quedó en la tienda. Y eso está en la página 396, capítulo 55, 56, 7 y 8, si no me equivoco. Entonces Justino pasa a sostener que uno de esos tres ángeles era Dios mismo. ¿Entiendes? Entonces, cuando miramos todo el contexto de la defensa de Justino, era no solo de probar que Jesucristo era el Mesías, sino que era persistente, que era Dios de la misma naturaleza que el Padre, al ser la analogía del fuego, que el fuego que emana de la fuente, por así decirlo, era de la misma naturaleza.
este fuego que sale de la fuente es de la misma naturaleza. No está hablando de magnitud de calor ni nada, no, se está hablando de la naturaleza del fuego. Y este es el uso filosófico que uno de los tantos que usa Justino Mártir. Pero mira, yo voy a leer más lueguito, ahorita ya me dispongo a armar un vehículo. Voy a leer esa cita que me acabas de compartir de manera más centrada para darte una respuesta un poco más clara y que no haya pues laguna por algún lado, o si la hay pues la llenamos. En esta captura que te comparto, querido amigo, verás como Justino usa, digamos, títulos que no se le aplican a los ángeles, a ningún ángel. Y él dice que al que llaman Señor y Dios, si no me equivoco, el que se llama Dios y Señor no fue a un ángel, sino que fue al que se quedó en la tienda con Abraham. Por eso te digo que en ningún lugar de las Escrituras vamos a encontrar que estos títulos dados a Dios se les puede compartir a una criatura. No se puede. Juan Carlos, pero el asunto está que esos títulos que Justino le da al Señor Jesucristo tienen un porqué. Y es lo que no puedes pasar por alto. ¿Por qué Justino dice que a Cristo se le llama mensajero, es decir, ángel, capitán del ejército del Señor, Dios, Señor, etcétera? Dice él, porque este sirve a la voluntad, fíjate, porque este sirve a la voluntad del Padre y todo lo que él quiere que haga, él hace. Eso es un concepto de representación, mi amigo. Es el problema, que estás perdido en esa parte totalmente. Es decir, el punto central que tú pasas por alto por completo es que aquí se está hablando de un concepto de representación. Es simple. No nos está diciendo porque él sea uno con Dios y tres al mismo tiempo. No, nos dice, oye, la razón de por qué se le da estos títulos es por esta. Igual, el hecho de que en primer lugar él hace la voluntad del Padre y en segundo lugar ha llegado a existir por la voluntad de aquel. Ha llegado a existir por la voluntad de aquel. Esto no se puede decir del Padre. ¿Me puedes mostrar algún pasaje en Justino o en la Biblia donde se diga que Dios ha llegado a ser dinomai por la voluntad de alguien más, o que su divinidad, su poder, su señorío dependen o tienen causa en alguien más? A ver si entiendes el punto. ¿Qué significa engendrar? ¿Acaso engendrar no tiene un principio temporal envuelto? ¿Me puedes mostrar un solo ejemplo en donde se puede utilizar el verbo engendrar sin que ese verbo implique un comienzo en el tiempo? O sea, ahí tienes una diferencia enorme. Por eso es que dice Justino que Dios es Dios, precisamente porque es agéneto, porque no tiene principio. Léete cuidadosamente a Justino a ver que cada vez que él hace esas declaraciones siempre da la razón. Es como lo que te mencioné sobre el ángel de Jehová. ¿Por qué al ángel de Jehová se le llama Jehová? ¿Por qué es Jehová mismo? No. El simple hecho de que se utilice en hebreo un constructo, es decir, el ángel de, significa que no es esa persona de quien es el ángel o mensajero. Simple. ¿Y qué es lo que dice Justino? Ah, mira, se le llama así a Jesús porque él es el mensajero del Padre. Explícame esa cita. A ver, ya que no puedes explicar lo que tiene que ver con las diferencias de traducción de Ruiz Bueno, explícame eso. ¿Cómo es posible que Cristo sea llamado Dios y Señor porque es el mensajero del Padre y no porque es el Dios Todopoderoso? Mira, Juan Carlos, observa lo que dice ahí claramente Justino. Y es así que todas esas denominaciones, vamos a leer completamente ese sentido, para que puedas ver bien el asunto, ¿no? De una manera muy clara. Déjame buscarlo aquí en mi libro. Os voy a preguntar, oh amigos, os voy a presentar, oh amigos, otro testimonio de las Escrituras sobre que Dios engendró, principio de todo, antes de todas las criaturas, cierta potencia racional de sí mismo, la cual es llamado también por el Espíritu Santo, gloria del Señor, unas veces hijo, otra sabiduría, otra ángel, es decir, mensajero, ora Dios, ya Señor, ya palabra. Cuando se aparece en forma de hombre a Josué, hijo de Nabé. Ahora, ¿por qué dice Justino que estas denominaciones se le dan a Cristo? Porque Él es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Observa lo que Él dice. Y es que todas estas denominaciones y todos estos nombres le vienen de estar al servicio de la voluntad del Padre. Un momentico, ¿me puedes explicar cómo es que Cristo
siendo exactamente igual a Dios en todo, está antes de su kenosis al servicio de la voluntad de su Padre, tal como lo estuvo en su kenosis, y de haber sido engendrada por el querer del Padre. O sea, a Cristo se le llama en todas estas formas, no porque Él sea el Todopoderoso, no porque es el Dios de dioses, sino porque Él ha sido el agente instrumental que Dios ha utilizado, perdón. Es decir, porque está al servicio de la voluntad del Padre. ¿Tú entiendes lo que eso significa? ¿Cómo puedes explicarme que Cristo, siendo el Todopoderoso, tenga antes de venir a la tierra que estar al servicio o bajo la voluntad del Padre? Explícame eso. A ver si le puedes hallar al pie y cabeza a eso. Mira otra vez Justino Mártir diciéndonos por qué al Hijo se le dan todos estos nombres. Para que te des cuenta que la razón que da Justino no es que Cristo es el Dios Todopoderoso, sino que es alguien que representa al Dios Todopoderoso. Dice el 56.4, y yo a mi vez, pues, conocéis de esta escritura, dijo que voy a intentar persuadiros que efectivamente aquí es llamado Dios y Señor otro, que el que está bajo el hacedor, que está bajo el hacedor del universo. Mira, en primer lugar, aquí aparece una construcción griega que es hupó, más acusativo, que indica a alguien que está bajo la sujeción de otro. Es como cuando el centurión le dijo a Jesús, he aquí que yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad otros hombres, y él utiliza la construcción hupó, te invito a que la estudies en la gramática de Neil Wallace, más el acusativo, indicando claramente con esto a alguien que se encuentra sujeto o subordinado a. Por tanto, este otro que es llamado Dios y Señor está bajo el hacedor del universo. Está sujeto al hacedor del universo. Y que se le llama también ángel o mensajero, por ser él, dice aquí el 4, quien anuncia a los hombres cuando quiere que se les anuncie el creador de todas las cosas, por encima del cual no hay otro Dios. A ver, vamos a entender esto. Por encima del creador de todas las cosas, el Padre de Jesús, no hay otro Dios. Sin embargo, Jesús, antes de venir a la tierra, antes de su kenosis, dice aquí Justino, que está bajo el hacedor de todas las cosas. Está debajo de su Padre, está sujeto a su Padre. Y que si se le llama Dios y Señor es porque es el ángel o mensajero de Él. Fíjate. Y que se llama también ángel y mensajero por ser Él quien anuncia a los hombres cuando quiere que les anuncie el creador de todas las cosas, por encima del cual no hay otro Dios. Yo creo que una mayor distinción entre Cristo y su Padre aquí por Justino es imposible. Entonces, esas expresiones que utiliza Justino claramente indican lo que estaba yo mencionando al principio de lo que es el fenómeno de la shalía y del malaje, es decir, de la representación. Porque a Cristo se le puede llamar Dios, se le puede llamar Señor, se le puede llamar el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Espera que te voy a citar ahora directamente de esa otra fuente, a ver si tú me puedes explicar eso. Mira, Juan Carlos, vamos a analizar el asunto en contexto. Hablando del verbo en la zarza y de Moisés, la Apología 63 dice, todos los judíos, empero, aún ahora, enseñan que fue el Dios innominado, es decir, el Dios sin nombre, que habló a Moisés. De ahí que el ya mentado profeta Isaías, reprendiéndolos en texto ya citado anteriormente, dijo, conocí el buey a su dueño y el asno su pesebre, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me ha conocido y mi pueblo no me ha entendido. O sea, Justino está diciendo, mira, evidentemente, los judíos no se dieron cuenta que quien habló con Moisés no puede haber sido el Dios Todopoderoso, porque de hecho, Justino analiza el asunto desde la óptica de que el Dios Todopoderoso no cabe en el universo físico, mucho menos en la tierra. Entiende ese punto, que eso es un aspecto de la teología de Justino esencial. El Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, no cabe en el universo porque es su creación. ¿Cómo va entonces a ser Cristo el Dios Todopoderoso en la mente de Justino? Y entonces él pasa a decir, y Jesucristo mismo, reprendiendo a los judíos por no conocer qué cosa fuera el Padre, ni qué el Hijo, dijo también, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo le conoce a nadie sino al Padre, y a quienes el Hijo lo revelare. Ahora bien, nota esta parte. El verbo de Dios es hijo suyo, como antes dijimos, y también se le llama mensajero y embajador porque él anuncia lo que hay que conocer y es enviado para manifestarnos cuanto el Padre nos comunica. Justino está diciendo, ¿sabes quién es Cristo? El Hijo de Dios, es su mensajero. ¿Por qué él puede hablar en primera persona? Porque es su mensajero, concepto judío, amigo mío, concepto semítico. Simple. Dice, el Señor mismo
nuestro lo dio a entender cuando dijo, el que a mí me oye, oye aquel que me ha enviado. Oye, ¿tú quieres cosa más clara que esa? Todo lo que Jesús dijo, dice, es como si estuvieran escuchando a mi Padre. Ese es el concepto del cual te he hablado, Shalía, el mensajero, apóstol, apóstolos en griego. Dice, y lo mismo ha de resultar patente por los escritos de Moisés. O sea, este hecho de que Cristo es el mensajero de Dios, Él es el embajador de Dios, nos da a conocer lo que Dios quiere y por eso es que se le llama así, lo da a conocer los escritos de Moisés. En estos, en efecto, dice así, y habló el ángel del Señor. Nota, el ángel del Señor, en la llama de fuego de la salsa de Moisés y le dijo, yo soy el que es, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres, baja a Egipto y saca de allí a mi pueblo. Lo que sigue pues, podéis, si os place saberlo por los propios escritos, pues no es posible transcribirlo todo aquí, le dice Justino a Trifón. Bueno, no a Trifón, en este caso la apología. Las palabras citadas, esa en la que el ángel de Jehová dice, yo soy el ángel, yo soy el Dios de Jacob, dice, bastan para demostrar que Jesucristo es hijo y embajador de Dios, el que antes era verbo. ¿Oíste eso, amigo? La razón de por qué Justino le atribuye esta frase a Jesús no es porque Jesús sea el todopoderoso, no es porque Jesús sea el creador del universo, que no puede ser visto, que no puede entrar al universo, porque es tan grande, es tan magnificente que no puede el universo resistir su presencia. La razón es porque Cristo es su embajador y como embajador le representa y habla en nombre de aquel exactamente como si aquel estuviera aquí. ¿Te das cuenta de lo que te digo? O sea, hay que leer el contexto, mi querido amigo, y eso es lo que tú pasas por alto constantemente. O sea, los trinitarios cuando leen a Justino, lo leen con una mentalidad muy sesgada. No leen todo lo que Justino está diciendo en el contexto. Y eso lo prueba ahí el capítulo 63 de Apología, los versos 1 al 10. Pero después, reafirmando el asunto, si te vas hasta el versículo 11 en adelante dice, estos teniendo expresamente dicho en los escritos de Moisés, y habló el ángel de Dios a Moisés en fuego de llama desde la salsa, y le dijo, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porfían haber sido el Padre y artífice del universo quien dijo estas palabras. O sea, los judíos dicen, no, ese es el Padre. Dice, más ahí, de ahí que reprendiéndolo, dijo el Espíritu profético, mas Israel no me ha conocido, ni mi pueblo me ha entendido. Y a su vez Jesús, como ya lo indicamos, estando entre ellos dijo, nadie conoce al Padre ni al Hijo, sino el Hijo, y nadie le conoce sino el Padre, y a quienes el Hijo se lo revelare. Dice ahora, así pues los judíos piensan haber sido siempre el Padre del universo quien habló a Moisés, cuando en realidad le habló el Hijo de Dios, que se llama también mensajero y embajador suyo. Léete hasta el 14. Eso está claro, mi amigo. Pero amigo, es que no hay ningún problema en nosotros aceptar que el Hijo hace la voluntad del Padre. Eso no sobaja en ningún momento la naturaleza que el Hijo comparte con el Padre, así como lo hace ver Justino Mártir cuando hace la analogía del fuego. Eso nosotros lo aceptamos sin problema, que el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. No es por inferioridad en naturaleza, como tú lo quieres hacer ver, sino por voluntad del Hijo, que Él se sometió antes de su venida al Padre para hacer su voluntad. Y como el Padre quiere, pues hacer que el Hijo haga su voluntad, pero en ningún momento afecta en la naturaleza que comparten ellos. Ese es el punto. Nosotros aceptamos que el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre, pero que su naturaleza son la misma y no hay ningún problema. Pero mi estimado, si observa bien, ahí usa el término engendrar. Y el término engendrar no es sinónimo de crear. Engendrar significa producir algo de la misma naturaleza. No se habla así de los ángeles son creados. El hijo es engendrado. Por eso cuando tú engendras hijos, cuando yo engendro hijos, son de la misma naturaleza. No son de otra naturaleza. Ahora que el hijo se subordina al padre al hacer la voluntad, no significa que el hijo es de menor naturaleza. No, perdiste de vista el punto. Hupo, más acusativo en griego, significa alguien que es inferior. ¿Captas el punto? Ese es el punto central. Ustedes plantean que la razón de por qué el Hijo hace la voluntad del Padre cuando está aquí en la tierra es precisamente porque Él tiene la kenosis en ese momento. La kenosis ha pasado. Pero tomando las palabras del libro de Juan 5, 23 y 30, donde Cristo dice como humano, yo no puedo hacer nada. Justino dice, el Hijo nunca ha hecho nada, ni ha dicho nada que no sea la voluntad del Padre. Eso indica no una coigualdad, es el punto que quiero que tú veas, pero además de eso,
¿Cómo es posible que el Padre sea la causa de la divinidad del Hijo si el Hijo es divino por naturaleza? ¿Cómo es posible que el Hijo haya sido engendrado si Él es coeterno con el Padre? O sea, son cosas que son absurdas, brother. Ustedes sacan... El gran problema de los trinitarios es que ustedes tienen necesidad de conceptos que son claros, específicos, definiciones claras para palabras, cambiarlas totalmente. Un hijo no es un hijo, es simplemente alguien que ha sido coeterno con su padre, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede ser hijo de y al mismo tiempo tener la misma edad? Eso es absurdo, mi brother. Pero además no es lo que dice la Biblia. Cuando Justino dice que al Señor Jesucristo se le atribuyen las palabras de Proverbios 8, el Señor me creó. Justino está escribiendo en griego, está citando la Septuaginta. Dice, crear. Oye, no puedo haber cosa más clara que esa, mi hermano. Cuando él dice que él llegó a ser por la voluntad del Padre, llegó a ser ginomai, justamente la palabra que ustedes dicen que es la que aparece en el libro de Juan 1.14 en contraste con el verbo eimi en Juan 1.1. Es algo, o sea, cuando uno lee cuidadosamente a Justino, uno se da cuenta de que Justino nos está diciendo, oye, el hijo se le puede llamar así de esta manera porque es el embajador, más nada. No porque sea el Dios Todopoderoso, eso está claro.